Ay, Eugenia, salió Eugenia. Salió Eugenia, pero no tiene audio. Bueno, entonces les decía que vamos a empezar con la palabra de Dios como debemos empezar. En Romanos 8, 12, 13, y les decía que les voy a pedir el favor que durante esta semana estemos meditando en este versículo. Y dice así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Bueno, Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, Dios, y te pedimos que hables a nuestros corazones y seamos transformados a través de ella, Señor. Pero lo que más importante es que la pongamos en práctica y entendamos verdades significativas, trascendentales que hay en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Le damos la bienvenida a tía Eugenia. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Eugenia. Yo estoy ahí conectada, los escucho, pero no los veo, pero no interesa. Bueno, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la semana pasada estuvimos hablando acerca del mundo y hoy vamos a hablar del segundo enemigo del cristiano, que es la carne. Aquí dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esta definición de naturaleza pecaminosa quizás puede confundir un poco, porque realmente nosotros no tenemos dos naturalezas, sino una sola naturaleza en Cristo, porque lo viejo ha pasado y ahora ha llegado lo nuevo. Quizás la nueva versión internacional usó la nueva naturaleza porque la palabra carne, que es la palabra original, es un poco confusa, porque uno puede confundir carne como la carne que venden en la carnicería o la carne de la pierna. Pero si uno va a la nueva versión internacional, al glosario, y busca naturaleza pecaminosa, dice, refiérase a carne. Entonces, durante toda esta enseñanza voy a estar utilizando carne o como esa tendencia pecaminosa. Y el título de esta enseñanza es el campo de entrenamiento. Vamos a imaginarnos un campo de entrenamiento. No sé si alguno de ustedes ha estado de pronto prestando el servicio militar, en alguna fuerza pública, algún deporte. Imagínense en un campo de entrenamiento, porque eso realmente es lo que estamos. Si nunca había estado en un campo de entrenamiento, entonces bienvenidos a este campo del entrenamiento del COVID-19. Es un campo de entrenamiento, ¿cierto? A este campo de entrenamiento, y tiene una característica, es que no es opcional. Todos tenemos que pasar por él, sí o sí, por este campo de entrenamiento. Vamos a desarrollar rápidamente esta enseñanza en 3 punticos, en entender que fuimos trasladados, entender por qué, aunque ya fuimos trasladados al reino de la luz, aunque somos nuevas criaturas, nueva creación, por qué aún seguimos reaccionando de acuerdo a la carne. Y tercero, cómo vencer esa tendencia. Son 3 punticos. Entonces, el primer punto es que hay un traslado. Entonces, imagínense un campo de entrenamiento donde estábamos antes y un campo de entrenamiento nuevo. Antes de venir a Cristo, nosotros fuimos entrenados en un campo de entrenamiento, en ese viejo campo de entrenamiento. Voy a leer rápidamente unas características de ese campo de entrenamiento anterior, donde el viejo entrenador era el mismo Satanás. Entonces, voy a leerlo así con un poquito como de locutor. Entrenador, Satanás. Características principales de este entrenador: el engaño. Objetivo: matar, hurtar y destruir. Enseñanza: patrones de pensamientos y respuestas de acuerdo al padre de la mentira. Características del entrenado: engañado,
ciego, condenado, pecador, muerto espiritual y esclavo. Eso era lo que éramos antes de Cristo. Pero ahora fuimos trasladados. Fuimos pasados, trasladados a otro campo de entrenamiento. Ahora vamos a ver las características de ese nuevo campo de entrenamiento. El entrenador, el mismo Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Característica principal, la verdad. Objetivo, vida eterna y vida plena. La enseñanza, el perdón, el amor, la reconciliación, vida nueva, vida espiritual, fruto y libertad. El entrenado en este nuevo campo de entrenamiento, sus características, una nueva identidad, salvado, perdonado, santo, ciudadano del cielo, libre. Pero el concepto que quiero transmitir es que fuimos trasladados, ahora somos nuevos. Entender ese traslado que sufrimos. Segunda de Corintios 4:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y el apóstol Pablo pone esto con signos de exclamación. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, ya no estamos en ese campo de entrenamiento donde había un sargento allá gritón, sino ahora fuimos trasladados al reino de luz, donde nuestro entrenador es el mismo general de los ejércitos de Dios. Entonces, antes de Cristo, dice oscuridad, ahora luz. Porque ustedes, dice, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, mi pasado no existe más, no existe. Mi pasado no existe, porque ahora somos una nueva creación. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos obedeciendo al viejo sargento si ya no tiene ningún poder sobre mí? Bueno, antes de continuar, es importante hacer una precisión. Que yo no puedo estar simultáneamente en el viejo campo de entrenamiento y en el nuevo campo de entrenamiento. O sea, un día voy allá, otro día voy acá. No, yo ahora estoy en el nuevo campo de entrenamiento. Es decir, mi filiación como hijo y la salvación no se pierden si yo estoy en este nuevo campo de entrenamiento. Ahora soy hijo. Para quienes somos padres y tenemos hijos, la relación con mi hijo y esa filiación de hijo nunca se va a perder. El hijo se puede ir de la casa, ¿cierto? Se puede volver rebelde, puede negar a su papá, pero sigue siendo hijo. Mientras esté en ese campo de entrenamiento y mientras su capitán sea Dios Padre. La salvación tampoco se pierde. Si uno mira 1 Corintios 3:10, ahí está hablando de que el fundamento es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento uno puede edificar o piedras preciosas, oro, plata, o también puede edificar, dice, hojas, hojarasca, paja. Dice, el fuego la pondrá a prueba. Si lo que ha construido es oro y piedras preciosas, permanece. Pero si ha construido paja, heno, pues se quemará. Dice, serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es decir, pasa raspando.
Entonces, no se pierde la filiación de hijo ni se pierde la salvación, pero ¿qué se pierde? Nos perdemos la oportunidad de vivir en armonía con mi Padre. ¿Qué más perdemos? Perdemos el tener vidas plenas en libertad. ¿Qué más perdemos? Perdemos la oportunidad de dar fruto. ¿Y qué más perdemos? Los bien hechos del Señor. Cuando el Señor te dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Y me estoy refiriendo allá a Mateo 25, 21, cuando los dos siervos ponen los talentos a producir y viene el Señor y les dice, bien hecho, buen trabajo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven a gozar del gozo del Señor. Entonces te da un aplauso. Bien hecho. Bien hecho. Nos perdemos los bien hechos. No perdemos la afiliación de hijo, ni perdemos la salvación, pero nos perdemos todas estas bendiciones y vivimos vidas esclavizadas en vez de vivir vidas en libertad. Ahora, vamos al segundo punto. ¿Por qué? La pregunta al por qué seguimos obedeciendo al viejo sargento que ya no tiene ningún poder sobre mí. Porque es que ya no tiene poder. Porque yo no puedo tener dos naturalezas, solamente una. Lo que ahora soy nuevo en Cristo, ahora soy en Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué sigo obedeciendo a veces a ese viejo sargento? Bueno, hay una noticia buena y una noticia mala. La buena noticia es que dice que cuando vamos a Cristo, Él nos da una nueva mente y un nuevo espíritu. Es decir, somos nuevecitos, ¿cierto? Nacemos de nuevo, somos nuevos. Pero la mala noticia es que este cuerpito no cambió. Es decir, esta carnita y estos huesitos siguieron siendo los mismos. ¿Sí? Pero hay una gran diferencia, aquí hay una gran diferencia, porque en el viejo campo de entrenamiento nosotros no teníamos opción, éramos esclavos, nos comportábamos de acuerdo a eso porque eso era lo que sabíamos. Pero ahora cuando estamos en Cristo, cuando estamos en este nuevo campo de entrenamiento, nosotros tenemos la opción o de obedecemos a ese viejo sargento u obedecemos a nuestro general de los ejércitos. Ya somos libres para escoger. Y ahí con el versículo que empezamos dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. O sea, ya no estamos obligados a hacerlo. Es nuestra decisión. Tenemos la opción de vivir de acuerdo al viejo campo de entrenamiento o al nuevo. ¿Correcto? Neil Anderson dice, la liberación del viejo hombre fue cosa de Dios. Pero hacer que la carne y sus obras sean inoperantes es cosa nuestra. Lo repito, la liberación del viejo hombre fue cosa de Dios, pero hacer que la carne y sus obras sea inoperante es cosa nuestra. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos para no obedecer esa carne, esa carnita y esos huesitos que fueron entrenados en ese viejo campo de entrenamiento? Es decir, ¿cómo hacemos para irnos ganando esos bien hechos? Y son 4 puntitos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para vencer la carne? Hola, Tania, bienvenida. Entonces, 4 punticos. Primero, matando la carne. Matando la carne. Dice el versículo, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es decir, la carne tenemos que matarla, tenemos que asesinarla, tenemos que acribillarla. ¿Sí? Dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hay que matar esa carne. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Con Cristo he sido crucificado. ¿Cierto?
Voy allí y sacrifico, mato esa carne, matando la carne. Segundo, una ley es vencida por una ley superior. ¿Cuántos de nosotros podemos volar? Ninguno, ¿cierto? Pero para volar, ¿cómo hago? Pues me subo en un avión. Sencillo, ¿cierto? Hay una ley que es la ley de la gravedad. Yo tengo mis pies en la tierra porque hay una ley de gravedad que me mantiene ahí, los pies sobre la tierra, no puedo volar. Pero hay una ley superior que es la ley de la aerodinámica, ¿cierto? Entonces yo paso a esa ley de la gravedad por encima a través de la ley de la aerodinámica. Y eso es lo que dice ese mismo versículo, dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, es decir, hay una ley que es superior a la ley del pecado, que es la ley del Espíritu. Entonces, cuando yo logro superar esa ley del pecado con una ley superior, que es la ley del Espíritu, entonces el Señor me dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, bien hecho, porque logré vencer eso que el cuerpo fue, que en el viejo campo de entrenamiento fuimos entrenados, porque a veces reaccionamos de acuerdo a ese viejo campo de entrenamiento. No es que sea nuestra naturaleza, porque ese viejo campo ya no existe, pero mi carnita siguió entrenada, siguió con esa tendencia. Tercero, entender que no pierdo, sino gano. No pierdo, sino gano. Y voy a rápidamente mostrarle aquí una de las herramientas de esas máquinas que el Señor usa en nuestro entrenamiento. Y ese es Proverbios 12:16. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el sabio pasa por alto el insulto. El necio muestra enseguida su enojo, la carnita, ¿cierto? Y así reacciona el que está en ese viejo campo de entrenamiento. Pero como nosotros estamos en el nuevo campo de entrenamiento, dice, el sabio pasa por alto el insulto. ¡Wow! Que hay una ley superior que vence esa ley inferior, ¿cierto? Yo paso por alto el insulto. Pero cuando paso por alto el insulto debo remontarme, porque a veces lo hacemos, queremos pasar por alto el insulto, pero a través de la misma ley del pecado. Entonces por eso nos queda aquí y nos sigue doliendo, y nos sigue doliendo, y nos sigue doliendo, y de un momento a otro, ¡pum!, estallamos. Es porque no hemos superado esa ley que nos tenía cautivos. Entonces, ya no soy más necio, ahora yo soy sabio. Entonces, cuando una persona me insulta o me dice algo o me ofende, yo dice que lo paso por alto. Y entonces no es que pierda, porque es mediante la ley del pecado, mediante la ley de la carne, pensamos que perdimos, pero no perdemos, sino ganamos. Y el Señor nos dice, bien hecho, bien hecho, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven a gozar del gozo de tu Señor. Y cuarto, entonces dijimos, ¿cómo vencer ese viejo sargento? Matando la carne. Entender que hay una ley que es vencida por una ley superior. Tercero, no pierdo, sino gano. Y cuarto, y termino con esto, mirando el ejemplo de Jesús. Mirando el ejemplo de Jesús. Jesús no tenía que morir. Jesús era Dios. Pero Él entregó su carne. Él entregó su cuerpo y murió en una cruz. Y fue obediente. Y Él pasó por alto el insulto. Él pasó por alto la ley de los hombres. Y fue a la cruz. Y permitió que su cuerpo fuera sacrificado. Fuera humillado. Fuera vencido. Fuera derrotado. Pero una ley superior. La ley del Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Y venció la muerte. Y venció el pecado. Y entonces dice que Dios le dio el aplauso y le dijo, bien hecho, hijo. Porque ahora en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Entonces, si Jesús pudo sin pecado, Él sin pecado, nosotros tenemos pecado, pero Él no. Entregó su cuerpo.
y fue levantado por una ley superior, nosotros lo podemos hacer. Hay una frase que dice que no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Solo una cosa sé, que entre más duro sea el entrenamiento, más bien hechos, más aplausos, más bien siervo y fiel podemos ganar. Y esas son las coronas que entregaremos un día allá a los pies del Señor. Y cuando logramos esos bien hechos para el Señor, lo digo por experiencia propia, también he ganado bien hechos aquí en la tierra. El que la cogió, la cogió. Yo los invito a que venzamos a través de una ley superior, esa ley que me tiene cautivo, y empezaremos a tener vidas en libertad. Es increíble cómo, según estadísticas, un porcentaje alto, altísimo, de cristianos viven o vivimos en esclavitud porque no entendemos estas verdades. Porque aún nos creemos que estamos en el viejo campo de entrenamiento, pero ahora fuimos trasladados a un campo de entrenamiento donde nuestro entrenador es un padre de amor. Es un padre que dio de ejemplo. Es un padre que nos dice, no, no pierdes, sino ganas. Y yo quiero, desde que Dios me dio esto, he tratado de en las noches decir, Señor, ¿cuántos bien hechos me gané? A veces no gano, otras veces me gano 1 o 2, pero quiero ganar muchos bien hechos del Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta familia maravillosa, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque fuimos trasladados, Señor, del reino de tinieblas al reino de la luz. Y ahora somos tus hijos, somos coherederos con Cristo, tenemos tu bendición. Señor, y cuando nos remontamos sobre esa ley espiritual, tu palabra dice que podemos estar sentados contigo en lugares celestiales. Gracias, Padre. Gracias por este campo de entrenamiento, Señor. Gracias porque a través de este campo de entrenamiento podemos crecer, Dios. Y yo quiero muchos bien hechos de parte tuya. Quiero cada noche, Señor, cuando ponga mi cabeza en la almohada, preguntarte, Señor, ¿cuántos bien hechos gané hoy? Porque pude vencer esa tendencia, porque pude vencer esa tendencia, a esa carne, a esa carnita que quiere actuar independiente de ti. Pero lo podemos hacer porque tú diste el ejemplo, porque tú, Señor, te entregaste en una cruz. Tú fuiste obediente, tú te has podido escapar de la cruz, pero no lo hiciste. Fuiste a la cruz y permitiste que tu cuerpo fuera molido y permitiste morir. Y así nosotros seamos capaces de morir a esos malos hábitos del cuerpo para tener vida a través de esa nueva ley que es el Espíritu, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios de entre nosotros, y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay libertad. Amén. Amén. Yo quiero, si este mensaje llega a alguna persona que dice, wow, pero yo aún sigo en ese viejo campo de entrenamiento. Yo quisiera ir a ese nuevo campo de entrenamiento, donde voy a tener el Espíritu Santo, donde voy a poder usar esa nueva ley. Quiero que haga conmigo esta breve oración para invitarlo a que el Espíritu Santo venga a ti y pueda darse ese traslado a ese nuevo campo de entrenamiento. Si estás ahí, me escuchas, puedes repetir conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en una cruz para perdonar mis pecados y que yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y con esta declaración ahora soy una nueva creación. Soy nuevito, Señor. Mi pasado ya no existe más, no existe más. No hay ninguna acusación para los que estamos en Cristo Jesús. Y ahora puedo optar por vivir en la carne o por vivir de acuerdo al Espíritu. Y escojo vivir de acuerdo al Espíritu para ganarme muchos bien hechos de parte tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, familia. Saludos. Sí.
ahí lo importante es lo que diga el presidente, porque